Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos y amigas. Estamos escuchando una melodía por medio de estos instrumentos tan maravillosos. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Que la paz de Dios sea en cada uno de sus corazones, en sus hogares, en sus negocios, en todos los proyectos que tienen pensado emprender. Que Dios les conceda el deseo de sus corazones. Dice la palabra de Dios que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Si ponemos a Dios, como dice la Biblia, siempre adelante, en primer lugar, Dios se encargará de que las bendiciones empiecen a fluir de una manera especial. Vamos a darle continuidad, mis amados hermanos, la lectura de la carta a la iglesia de Sardis. Y nos encontramos en el capítulo 3, el versículo 2, que vamos a darle lectura. Ya hemos hablado anteriormente sobre el versículo 1 y parte del versículo 2, pero nos quedamos exactamente en el versículo 2. Y dice así: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tres cosas muy importantes aquí, hermano. Todo es importante, pero esto es algo sobresaliente. Sé vigilante. El Señor había encontrado en la iglesia de Sardis una apatía muy grande, una indiferencia por las cosas de Dios. Será por las circunstancias en las que estaban viviendo, las persecuciones. El templo de Artemisa, uno de los 7 templos griegos, que uno estaba en la ciudad de Sardis, que era venerado por muchas personas y sobre la mayoría habitantes de la ciudad de Sardis. Ofrecían sacrificios a la diosa Artemisa y participaban de los sacrificados a los animales, y sobre todo lo más peor, darle veneración, adoración a la misma imagen. Varios de los miembros de esta iglesia tenían esa costumbre de asistir. Algunos porque tenían negocios en la ciudad y era como una especie de un sindicato, en los cuales que cuando se llamaba a reunirse a la ciudad, sobre todo los negocios que tenían que estar para sacrificar a la diosa algún animal, ellos tenían que ir, muchos de ellos. Pero el Señor, contemplando la situación en que estaba viviendo, vio que mucha gente ya lo hacía de una forma consciente, porque la doctrina, parte de la doctrina que se compartía era de que todo lo sacrificado a los dioses por medio de la oración se santifica. Y definitivamente no es así, porque supongamos que nosotros vamos a un restaurante chino donde lo primero que vemos es Buda. Buda es el dios de los chinos. Y luego contemplamos en las paredes, hay la misma foto a otra figura de Buda donde aparece un plato de comida. Y ese plato es preparado en los mismos cocineros, autorizado por el dueño del restaurante. Quiere decir que todo está sacrificado
al dios Buda, el dios de los chinos. Y nosotros llegamos, comemos ahí y creemos que en nuestras oraciones se santifican nuestros alimentos, y no es así. No es así, mis amados hermanos, porque es una comida dedicada a un Dios, desde los cocineros, los dueños, los que sirven, y es un lugar que tienen precisamente al Dios Buda. Entonces, el pueblo que se encontraba en la ciudad de Sardis, que tenía que ver con la iglesia que estaba establecida ahí, no sabemos quién la fundó, si sería el apóstol Pablo, sería el apóstol Pedro, el apóstol Juan, no lo sabemos, pero ya estaba esa iglesia establecida y había ahí el pastor elegido. Y el Señor le escribe a ese pastor por medio de su siervo, por medio de su ángel, y luego al siervo Juan, indicándole sobre la condición que ellos vivían, porque deliberadamente participaban de los sacrificios, la veneración a esta diosa Artemisa. Y el Señor le dice al pastor directamente, porque la carta va dirigida a él. Posteriormente el pastor le iba a dar lectura a los miembros para que se enteraran, pero la carta es a él. Y le dice: sé vigilante. O sea, como diciendo, ¿qué es lo que está pasando contigo? ¿Que no te das cuenta de lo que está sucediendo? ¿No te das cuenta que mi pueblo al salir de aquí va y venera a esta diosa? ¿Participa de los sacrificados a ellos? Sé vigilante. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la Biblia nos dice que tenemos que estar despiertos, velando, porque los tiempos son difíciles. Al parecer el pastor estaba enterado de lo que estaba sucediendo, por supuesto que sí, pero por una cosa u otra, él le permitía esta situación de algunos miembros de la iglesia. Y el Señor le dice: sé vigilante, o sea, entérate, date cuenta lo que está pasando a tu alrededor, lo que está sucediendo con las ovejas. Las ovejas tienen que ser llevadas a pastos verdes y aguas cristalinas. Ese es el mandato del Señor. Y tenemos que cuidar de ellas, bueno, cuando es pastor uno. Que los pastores para eso están ahí, para cuidar sus ovejas, para cuidar sus rebaños. Porque los pastores están para orar por sus ovejas, doctrinales, enseñarles, exhortarles, para que se conserven puros y santos en la presencia de Dios. Y al parecer este varón estaba muy indiferente. No sabemos qué pasaba. Era muy tibio. Ahí, si ustedes leen el contexto, dice que él decía que estaba vivo y el Señor dijo: no, tú estás muerto, muerto. No porque cantas, no porque predicas, no porque oras, no porque administras dentro de la iglesia. ¿Crees que estás vivo? ¿Crees que eso es todo? No. El Señor dice que el que es santo, santifíquese todavía, cada día más y más. El que es puro, purifíquese constantemente, es lo que dice la palabra de Dios. Buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Dijo el salmista: mi alma clama como el ciervo junto a las corrientes de las aguas. Este vigilante, al parecer, vivía su vida muy débil espiritualmente. Era indiferente con sus miembros.
y el Señor los exhorta, una llamada muy a tiempo, dándoles la oportunidad de rectificar el camino. Algo tiene que ver esta carta hoy en día, mis amados hermanos. ¿Cuál es nuestra situación espiritual ante Dios como pastores, como evangelistas, como apóstoles, como maestros, como obispos, como diáconos, como sacerdotes? ¿Cuál es nuestra situación ante la presencia de Dios? ¿Estamos vigilando nuestras ovejas? ¿Nos preocupa lo que les está pasando? En una ocasión, cuando yo pertenecí a un concilio, en una convención, le pregunté a uno de mis dirigentes cuando estábamos en una clase sobre una situación que yo tenía en mi iglesia cuando yo fui pastor. Y la respuesta fue: no, hermano, usted no tiene que meterse en esos asuntos, es asunto de ellos, y tiene que esta situación tratarse en los juzgados ante las autoridades correspondientes. Entonces, yo me pregunto si ellos vinieron como miembros de mi iglesia a pedirme un consejo, una orientación, qué hacer, porque se encontraban desesperados. O sea, yo le tengo que cerrar la puerta y decirle: no es mi problema, es problema de ustedes. No, ¿cómo no? Son miembros de mi congregación, soy responsable de ellos, y gracias a Dios porque yo sentí esa responsabilidad por ellos, porque los amaba, eran mis hermanos. Pero ellos acudían a las oraciones a las 6 de la mañana. Ellos iban a todos los servicios, que eran 4 servicios por semana. Ellos colaboraban espiritualmente, económicamente, y de repente cerrarle las puertas, eso es imposible. Le dije: no, usted está mal, pero no. Bueno, en mi congregación como pastor, yo no tengo por qué pedirles opiniones a otros dirigentes. Sin embargo, aquí el Señor le dice al dirigente: sé vigilante. Date cuenta de lo que está pasando. Vives una vida ficticia, o sea, vives una vida muy mediocre, vives una vida superficial, o sea, no te importa la congregación. Hay pastores que no les importan sus congregaciones. Hoy en día nomás hacen un servicio en la semana y lo demás la tienen las iglesias cerradas. Y de su comunidad, de su casa, y ahí están transmitiendo un servicio, pero las iglesias están cerradas. Hay pastores que no les importa que con parte de sus congregaciones se vayan, se retiren. La filosofía de ellos es: bueno, no hay problema. Así como muchos entran, muchos se van. Pero, ¿dónde dejamos la parábola del Señor, del buen pastor? ¿Dónde está eso de que los pastores van a rendir cuentas a Dios de sus ovejas? O sea, si Dios te manda una oveja con problemas, con luchas, con grandes tribulaciones, y en tu congregación se halla bien y ahí está y se compromete seguir con las reglas y estatutos de la misma iglesia para el buen servicio de la misma, y de repente se van y ni un telefonazo, ni preguntar por qué te fuiste de la iglesia, a ver qué sucede, cuál es el problema. El Señor le dice al pastor: eres indiferente. Probablemente el pastor se haber sorprendido: Señor, pero yo hago servicios, oro por los enfermos, ayudo a los pobres, tenemos nuestro espíritu de servicio, está bien. El Señor le dijo: no, estás muerto, porque no vigilas, no estás al tanto de lo que está pasando con mis ovejas, los que me aman, a los que yo amo. Me preocupa un grupo del cual te voy a hablar ahorita. Sé vigilante, le dice el Señor, despierta. O sea, ¿cuál es el problema? Termina el domingo, te vas al buffet, de ahí te vas a la casa y te duermes, y no te importa el lunes para preguntar: hermano, hermana, ¿por qué no viniste a la iglesia el domingo? Te estuve extrañando.
Te llamo de menos. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma? ¿Tienes algún problema? ¿Puedo ir a visitarte hoy el lunes? No. Muchos pastores se levantan y agarran el teléfono y preguntan al banco cómo está la paridad del dólar con el peso. Otros, en vez de levantarse y tomar su Biblia e ir a la casa del hermano que no fue el domingo, toman su bolsita de dinero y sus diezmos y se van al banco a depositarla. Y en vez de ir a visitar a los hermanos que no fueron, se van al restaurante a desayunar. O sea, no les importa la congregación y se llaman pastores. ¿Qué clase de pastores insensibles son esos? Era como este pastor tremendo. Y el Señor lo llama, el Señor le exhorta y le dice: tú dices que estás vivo. No, estás muerto, estás difunto. Y luego el Señor dándoles una oportunidad le dice: sé vigilante, despierta del sueño tan tremendo en que estás. ¿Qué te importan los niños, las niñas, los jovencitos? ¿Qué te importan los ancianitos? ¿Te importan aquellos que realmente me aman? Y sobre eso vengo. Y te voy a pedir cuenta de los miembros que están aquí, que tú tienes que estarlos alimentando espiritualmente, conduciéndolos a la tierra que fluye leche y miel. Si el Señor te dio un ministerio, hermanos, qué maravilloso, pastorado, X ministerio. Qué maravilloso que seas tú consciente de que el Señor te llamó. Muchos reciben un ministerio por imposición de manos, por oración de un concilio, o por la recomendación de un pastor, por la recomendación de una congregación. O algunos hermanos que digan: hermano, ¿por qué no levantas tú una iglesia? Nosotros lo vamos con ustedes. A veces hasta dividen la iglesia para levantar otra iglesia. En este caso había un problema de vigilancia. Algunos hermanos se iban ante la diosa Artemisa. ¿Y dónde estaba la vigilancia? ¿Dónde estaba la exhortación? ¿Dónde estaba la reprensión? ¿Dónde estaba la doctrina? Y el Señor le llama la atención a su ángel, a la iglesia. Y le dice el Señor que tiene que ser cuidadoso con lo que tiene. Y luego miren lo que dice: y afirma las otras cosas que están para morir. Dice: afirma las otras cosas. Había cosas en él que ya habían muerto. El Señor le dijo: estás muerto. Probablemente cosas en él que se habían ya terminado, como es la visión, la pasión y el amor por las almas. Y cuando eso sucede, hermanos, viene la indiferencia, viene la apatía, viene el sueño. Y ahí es donde Satanás interviene. En una ocasión, de un pueblo salen unos hombres que eran vaqueros, llevaban a un detenido a otro lugar donde iba a ser transbordado en un ferrocarril. Era el marshal y dos de sus ayudantes. En el camino se detuvieron a descansar una noche y el marshal le dijo a uno de sus ayudantes que velara, y le tocaba velar de 1 de la mañana a 4 de la mañana. Se quedaron dormidos, el vigilante se quedó dormido. En eso llegaron otros hombres malhechores y los mataron y se llevaron al detenido. El Señor dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros debemos ser vigilantes. Somos pastores las 24 horas. Cuando yo fui pastor 7 horas, yo era pastor las 24 horas. A veces me llamaban de madrugada, a veces muy temprano, a veces iban y me visitaban, pero yo como pastor tenía que estar levantado en la madrugada para hablar con Dios, y a las 6 de la mañana de mi casa a ir a visitarlos, porque yo estaba
había en mí una inquietud, ¿por qué no habían asistido el domingo a la escuela dominical o el servicio? En este caso, los hermanos que hacen servicios el sábado. Pero hay pastores que son indiferentes a lo que sucede en sus congregaciones. Y este era el caso de este varón de la iglesia que estaba en Sardis. Y el Señor le dice, mira, afirma las otras cosas que están para morir ya. Están a punto de morir. Tú sí estás muerto, pero te voy a dar otra oportunidad para que recapacites. Y qué maravilloso, mis amados hermanos, que nosotros ciertamente somos imperfectos. No podemos dar un solo paso hacia adelante si no es por la voluntad de Dios, si Él no está con nosotros. Y cuando nosotros somos indiferentes con las cosas de Dios por el ministerio que tenemos, el Señor nos llama y nos da otra oportunidad, como es el caso de este varón de la iglesia de Sardis. No sé tu condición espiritual, tu labor, tu ministerio. No trato yo de meterme en tu vida. Pero estas cartas, hermanos, son tan perfectas para hoy en día. En primer lugar, porque están en el número 7. Están en el número 7, que es el número perfecto en la Biblia. Son cartas universales. Son cartas dedicadas a las iglesias de Asia Menor, pero tienen vigencia para hoy en día en nuestras iglesias. Si no, usted compárela. Si algo tiene que ver con lo que estaba pasando en esta iglesia. Dice, y afirma las otras cosas que están para morir. No la dejes morir. Aviva la obra. Es como decirle, aviva el don que hay aquí. Aviva el don de hablar en lenguas, el don de la interpretación de la lengua, aviva el don de la sabiduría, aviva el don de la palabra, aviva el don de sanidad, aviva el don de milagros, todos esos dones que están a punto de morir en esta congregación, avívalos antes que mueran. Probablemente este varón vivía bajo los efectos de las malas obras que nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 1, a la carta de los Romanos y a la carta de los Gálatas. 23 obras de la carne. ¿En cuáles obras vivía este varón? Y Dios le dijo, aviva las cosas que están todavía vigentes, que hay vida en algunos de mis siervos que me sirven, las ancianitas, los ancianitos, los jovencitos, los niños, los varones, las mujeres que me aman. Ven en ti indiferencia, ven apatía, ven ahí se va, como salgan los servicios, aquí los que se trata es que vengan y diezmen sus ofrendas y ahí va como vaya, ahí la llevamos. Estás cansado, estás aferrado, pero estás aferrado ahí. Entonces, si quieres seguir ahí en esa obra, pues avívala. Afirma las cosas que están para morir. Amalaya los servicios de hace 40, 50 años en nuestras congregaciones. ¿Cómo deseo que las iglesias vuelvan a aquel entonces? Pero me van a decir algunos, hermano, es que usted se quedó en el antiguito. Hoy las cosas son modernas. Hoy son diferentes. Entonces tenemos que cambiar la Biblia. Tenemos que cambiar la palabra de la santidad y acoplarla al tiempo de ahora y que se vuelva conforme a nuestros deseos. Por eso el Señor le dijo al profeta Jeremías, habla a mi pueblo. Y el profeta Jeremías habló al pueblo, paraos en los caminos, o sea, hagan un alto en su vida y pregunten por las sendas antiguas y andad en ellas. Pero dijeron, no andaremos. Y en este caso le está hablando al vigilante y le dice al vigilante de la iglesia,
Vigila. Pon atención a lo que está pasando. Aviva las obras que están para morir, no las dejes morir. Porque independientemente que te voy a llamar a cuentas, otros se van a perder, otros se van a ir a la iglesia de Artemisa. Y es lo que no quiero. Es por eso que vengo a ti para exhortarte, dándote otra oportunidad. Y luego le dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¡Qué tremendo! El Señor acababa de evaluar a su siervo que estaba en la iglesia de Sardis y le había encontrado falto. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué tremendo es que el Señor nos está valorando, nos está a la misma vez estudiando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta quebrantar nuestra alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada oculto ante Él. Por eso en todas las cartas dice, yo conozco tus obras. No hay nada que podamos ocultarle al Señor. Que si esa carta es dirigida a nosotros y que se nos diga de la misma manera, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este varón estaba fallando como pastor, como siervo, como dirigente de un grupo de hermanos que lo escogieron, que ahí lo tenían como su líder espiritual, que los enseñaba a continuar en medio de este desierto, en medio de estas tormentas que venían a sus vidas. Ellos iban confiando en el Señor porque tenían un varón que estaba dedicado a Dios, que los amaba, que los cuidaba, pero resultaba que se estaba haciendo indiferente, o más bien ya era un pastor indiferente, insensible hacia el dolor de sus mismas ovejas que él estaba pastoreando. El Señor le dice, he entrado en tu ser, he visto tus obras, conozco tu ministerio, conozco tus pensamientos, y ninguna de tus obras han sido encontradas perfectas delante de Dios. ¿Será acaso de esa manera que el Señor nos está evaluando? ¿Y será esa forma de hablarle al Señor hoy en día a los pastores, algún hermano que tiene un ministerio? ¿Hemos perdido la visión o hemos perdido la pasión, hemos perdido el amor? Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y podamos decirle al Señor, como dijo el profeta Samuel, heme aquí, Señor, ¿para qué me has llamado? El Señor no va a decir, te llamé para que dirijas este pueblo, para que lo instruyas, para que lo doctrines, para que los hagas discípulos y que le enseñes a guardar estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Las que estaban perdiendo? Sí, probablemente las cosas que estaban perdiendo. Era amar a Dios sobre todas las cosas, buscar a Dios con todo su corazón, proclamar ayuno, proclamar oración, proclamar vigilias, la lectura de la palabra, la interpretación de la misma, despertar los dones que el Señor había dado. Y dice, los estás dejando morir. Y eso no es perfecto ante mi Dios. Por eso he descendido y le he dicho a mi ángel que le diga a mi siervo Juan que te escriba diciéndote que sé vigilante. Los tiempos son difíciles, amados hermanos. El Señor ya viene en camino. No ha salido. Él ya salió, Él ya viene. Él está en las nubes.
Él viene por aquellos que son fieles. Y eso estaremos viendo más adelante. Pero dice el Señor, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cómo están nuestras obras? ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios? ¿En qué estamos fallando? Miren que en esta parte yo he encontrado una enseñanza maravillosa que me ha hecho reflexionar sobre mi conducta, mi comportamiento, mi testimonio. En primer lugar, ante Él, que a Él no lo puedo engañar. En segundo lugar, ante mi familia, ante mis hijos, mi esposa, mis amigos, en todo, mi conducta, mi comportamiento, que da mucho que desear. Estoy sumido en muchos problemas que al momento de que yo estaba leyendo esta porción, me dije a sí mismo, tengo que ser más vigilante, tengo que despertar. En vez de apagar ese fuego que el Señor ha puesto en mi corazón, tiene que ser alimentado. Que siempre sé cuando lo mínimo con brasas, pero que estén ardiendo. Porque Cristo viene pronto y va a venir a levantar a aquellos que están como las vírgenes, esperando a su amado esposo, despiertos. Si en dado caso, como dice el Señor, tú estás muerto, la palabra de Dios dice, despiértate tú que duermes, que te alumbrará Cristo. Hermanos, esta es una enseñanza maravillosa para cada uno de nosotros. Esa carta dirigida a la iglesia de Sardis parece ser que encaja en nuestra vida, que es de gran bendición. Porque aunque tú digas, hermano, yo soy vigilante, yo he afirmado las cosas que están vivas y yo sigo firme ahí. Creo que las obras que estoy haciendo están perfectas delante de Dios. Qué bueno y qué maravilloso, porque no lo dudo, que hay siervos, varones y mujeres que le sirven a Dios con todo el corazón, dejándolo todo, que van a las cárceles a compartir la palabra de Dios, que dan el alimento a los necesitados, que predican en las esquinas, predican fuera de las iglesias, porque predican en los parques, que van a los hospitales, ya sea de noche o de día, y ahí están firmes predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen vivo ese llamamiento, tienen vivo ese ministerio, y es lo que el Señor le dice a este varón. El Señor le dice a este varón, sé vigilante, afirma las cosas que están por morir, porque no ha hallado tus horas perfectas. Y qué bonito es cuando, como dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel cuyo Señor viniese la noche y los encontrase en la labor, en el ministerio. Entonces, la respuesta sería muy favorable para nosotros y de mucha gran bendición. Vení, benditos de mi Padre. En lo poquito me fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Qué maravilloso que el Señor viniese esta noche y nos encontrase velando, estudiando su palabra, entonando unos coritos, escuchando música cristiana y juntamente con ellos gozarnos en la presencia de Dios, estar algún día en ese lugar maravilloso donde no habrá más llanto, más tristeza ni más dolor. Hermano pastor, allá llevas a tu congregación. Tú eres responsable de ella. Si tú ya no puedes porque estás cansado, bueno, pues entonces pide a Dios la dirección. Deja que otros vengan a administrar lo que tú un día lo hiciste, pero ahora por el cansancio, por las enfermedades no es posible. Esa no es tu obra, no te pertenece. En eso deberíamos ser copiadores del sistema que tiene la organización llamada Iglesia Católica Romana. Todos los templos, todas las catedrales, todos los templos de ellos les pertenece precisamente a esa organización. Ningún pastor es dueño de ellos. No te adueñes de lo que no es tuyo, es de la obra de Dios. Si tú no puedes porque estás enfermo o enferma, rodéate de gente que lo haga.
gente que sea de bendición. Acuérdate de Moisés cuando estaba en la guerra. Necesitaba dos que estuvieran levantando sus manos y cuando lo hacían el pueblo prevalecía, avanzaba, ganaba. Pero cuando bajaba sus manos, el pueblo retrocedía y era vencido. Se necesita ayuda, se necesita colaboración, se necesita consejo, se necesita sabiduría de otros cuando nuestro organismo está cansado. Todo se cansa dentro de nosotros. Llega el momento que ya nuestro cuerpo no responde como lo hacíamos antes. Pero eso no era el caso de este vigilante. Esto era un asunto 100% espiritual. Y el Señor le dice que tienes que vigilar. Tienes que cuidar las cosas que están a punto de morir, que ya no mueran. Porque yo no he encontrado las obras perfectas delante de mi Dios. Que este sea un mensaje, mis amados hermanos, de gran bendición. Puedes compartirlo si me haces el grandísimo favor para que la palabra de Dios llegue a otras personas. Dale like, inscríbete al programa que queremos, que ya lo tenemos de YouTube para empezar a grabar en vivo. Dame tu apoyo por ese lado y por este lado, pues, si te gustó esta enseñanza, que sea de gran bendición. Dios me les bendiga. Octavio Jiménez, su servidor, voz que clama en el desierto, te dice hasta pronto, que seguiremos dándole lectura a esta carta dedicada a la iglesia de Sardis. Hasta pronto.